encarcelado disidente cubano José Daniel Ferrer han disparado la tensión entre Europa y La Habana y provocado un voto de condena del Parlamento Europeo. Fueron difundidas por la propia televisión cubana para tratar de demostrar que Ferrer se golpea a sí mismo y desmentir así las acusaciones de torturas de familiares y amigos. El efecto ha sido el contrario. El Parlamento Europeo exigió este jueves la inmediata liberación del disidente, entre amenazas de revisar el acuerdo de asociación con Cuba por no respeto de los derechos humanos. Con 382 votos a favor y 243 en contra, la Eurocámara aprobó una resolución en la que condena la detención arbitraria de Ferrer. El gobierno cubano desmintió las noticias falsas e informes de organismos internacionales relacionados al caso de Ferrer que lo catalogan como un preso político y subrayó que el opositor es financiado por Estados Unidos. Pruebas contundentes mostradas la noche de este miércoles en la televisión cubana evidencian, entre otras cosas, que el propio Ferrer se autoagrede para simular violaciones de derechos humanos como parte del montaje contra la isla. En otras imágenes se muestra al opositor bajo condiciones estables con respeto a sus derechos. Su detención se produjo luego de una denuncia en contra del activista por secuestro y agresión a un ciudadano. Es el momento en que el artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegaba el domingo de madrugada al Hospital Calixto García de La Habana. Tras pasar 8 días en huelga de hambre, las autoridades cubanas irrumpieron en su vivienda y lo trasladaron al centro médico para supervisar su estado de salud. Luis Manuel Otero Alcántara tiene 33 años y es miembro del llamado Movimiento San Isidro, un grupo de artistas e intelectuales defensores de los derechos civiles y de la libertad de expresión que se oponen a la censura en distintos ámbitos impuesta por el régimen comunista. Buenas tardes, soy el doctor Fran Martínez, jefe del equipo médico para atender al paciente Luis Manuel Otero Alcántara, donde tenemos una relación de respeto profesional al paciente. Estamos luchando y seguimos luchando por la recuperación cada día de nuestro paciente y nuestro amigo, que es nuestro testigo, un médico, el respeto a los pacientes. Estamos aquí subconectados. Aquí al final la atención médica, el personal médico ha sido espectacular, ha sido indiscutiblemente espectacular. Más allá de que voy a seguir siguiendo mi derecho como artista y mi tour en arte, pero no podemos decir que el momento ha sido malo. Hay que saber diferenciar, el oficio de médico a los otros oficios, los demás espacios, los demás trabajos, como puede ser la seguridad de Estado o otros trabajos. Pero los médicos sí han sido sumamente profesionales, sumamente súper atentos y súper conectados a nivel humano y espiritual. Han sido cientos de noticias durante semanas en los principales medios de todo el mundo sobre la gran movilización opositora del 15N, así se anunciaba, en Cuba. Pero el lunes 15 de noviembre, en Cuba, no ocurrió nada. No hubo protestas contra el gobierno. Cierto que la marcha era ilegal, por estar, según las autoridades cubanas, apoyada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos, que sigue con su guerra económica contra la isla. Pero si la contestación popular es tan grande como nos dicen, ¿cómo es que no hubo conatos de protesta? Lo reconocía el diario El País. Explicaba que la plataforma opositora había pedido a la gente salir a las calles con ropa blanca como mensaje de protesta.
Pero durante el día, aseguraba el rotativo, muy pocas camisas blancas. Otra forma era aplaudir o hacer caceroladas. Pero de momento, concluía El País, de esto muy poco o nada. Es cierto que la dirigencia disidente fue vigilada y advertida de una posible detención. Pero ¿y el pueblo? Las miles de personas que nos aseguraban iban a salir a las calles y conocían desde hace un mes la convocatoria. Les sobró triunfalismo y ahora, para explicar su fracaso y sus mentiras, recurren a más mentiras. Nos hablan de la artillería represora, el feroz hostigamiento, la represión, la opresión, como explicación de la no marcha. Pero las imágenes más represivas que nos ofrecen son la detención de un hombre que grita y es llevado a un coche policial sin apenas violencia. Leemos 1000 veces que hubo un despliegue policial masivo, pero la policía que vemos en las calles vigila con tranquilidad y no porta siquiera material antidisturbios. La comparación con otros escenarios del mundo es sonrojante. El cabecilla de la marcha, Junior García, previendo su fracaso, había anunciado que marcharía el día anterior, el domingo, en solitario. Ese día denunciaba que le habían encerrado en su casa. Todos los medios reprodujeron una única versión, que estaba encerrado por la policía. Pero era policía la mujer de su comunidad que se acercó a su puerta a decirle que era un colaborador del gobierno de Estados Unidos. ¿Eran policías las vecinas y vecinos, jóvenes la mayoría, que cantaban en su calle temas revolucionarios? Sencillamente García no tuvo el valor suficiente para salir a la calle y enfrentarse al pueblo que sufre las penurias del bloqueo impuesto por sus padrinos. La suplantación de identidades en las fotografías volvió a ser, como en las protestas de julio, método de manipulación en la gran prensa. Tanto El País como CNN publicaban fotos de personas partidarias del gobierno para ilustrar la supuesta marcha opositora. Conclusión: el 15N cubano fue un castillo en el aire, una construcción a base de mentiras y también de mucha censura. Los medios informaron solo de las concentraciones anticastristas en el mundo, silenciando más de 80 actos de solidaridad con la Revolución cubana, varios de ellos en Estados Unidos, 9 en el Estado español. El mismo día 15, con la apertura de aeropuertos, llegaba a Cuba la caravana estadounidense de Pastores por la Paz, con un cargamento de medicinas y alimentos. Silencio mediático. Y silencio también sobre la verdadera gran noticia de este 15 de noviembre en Cuba. Antes, como ustedes saben, al cubano, los yanquis lo despreciaban. Podemos decir que hoy nos desprecian. Podemos decir que nos odian, pero nos respetan. Y yo diría más, podemos decir que nos odian, que le da rabia, y no todos. Cuando hablo de yanquis estoy hablando de los gobiernos de ese país, no del pueblo que tiene una actitud amistosa hacia Cuba. Pueden odiarnos, pero al mismo tiempo tienen que admirarnos, porque están acostumbrados a ver que mucha gente se le pone de rodillas y no toleran, no resisten, sufren mucho cuando ven que hay un pueblo que no se pone de rodillas. Y ese pueblo somos nosotros, ese pueblo son ustedes.